La vida es un milagro. Esa es una frase que escuchamos con mucha frecuencia y pocos nos detenemos a pensar y a reflexionar sobre la magnitud de su poder y su verdadero significado. Porque, aunque lo damos por sentado, cada uno de nosotros es realmente una creación mágica, divina, producto de un intercambio energético que da como resultado el encuentro de dos células, ovocito y espermatozoide, y luego de múltiples cambios hormonales, fisiológicos, moleculares, transferencia genética, procesos enzimáticos, en fin, toda una carrera de obstáculos, tal vez ocurra la fecundación y quizá se origine el embrión. Para profundizar en materia de fecundidad, fertilidad y embriología, hoy en Total Genetics tenemos el placer y el privilegio de conversar con dos especialistas, reconocidos científicos del laboratorio Fertilab, ginecólogos, obstetras. Con nosotros, bienvenidos, los doctores José Carlos Rosales y Alfredo Martel. Muchas gracias, ¿Cómo Ernesto, están? por tu Bienvenidos. Buenas invitación. ¿Cómo tardes. estás? Gracias, un placer estar aquí y hablar un poquito de ese tema que, como usted introdujo, es apasionante. Puedes tutearme, ¿oíste? Tranquilo. Con gusto, un No hay honor. ningún problema. José Carlos, Ernesto, mucho gusto. Podemos hablar, bueno, me puedes decir usted, me puedes tutear también, no hay ningún problema. Y creo que de aquí para allá Bien, también no habrá problema. ninguno. Un placer. Maravilloso, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bueno, feliz. La introducción fue un poquito, parece mentira, ¿no? Porque parece que esto es muy científico, pero en realidad tiene mucho de pasión lo que nosotros hacemos. Y es un Sí, poquito lo que uno piensa, ¿no? Es una maravilla. Eh, Quizá cuando tú no tienes problemas para tener bebés, lógicamente te impacta muchísimo el nacimiento del bebé, sobre todo los varones. Conectamos mucho con el bebé quizá cuando nace, ¿no? Recibimos un impacto enorme y ahí como que empieza la paternidad. Pero nosotros que trabajamos con parejas que tienen problemas para lograr ese primer momento, como tú dices, de fertilización, de formación del embrión, de implantación, pues sí nos asombramos muchísimo. Yo me asombro todos los días en el laboratorio. Esto es eh, como tú dices, esto es algo mágico, algo divino. Y bueno, es eso que tú nos quisiste transmitir con la introducción. eh, Igual, es lo que nosotros sentimos en el laboratorio cuando tenemos el honor de ver los procesos un poco más cerca, ¿no? ¿qué es una fertilización in vitro? Pues la fertilización in vitro ¿O en qué tiene, consiste como una ustedes fertilización in bien. vitro? Bueno, la fertilización in vitro es un tratamiento para la infertilidad. Es del Ujú. grupo de los que llamamos complejos. No se aplica a la mayoría de las pacientes que acuden por problemas de fertilidad. La mayoría de las pacientes, probablemente el 80%, un poco más, logran embarazarse con procedimientos más sencillos, como la inseminación artificial intrauterina. ¿Ok? Ok. ¿Qué La consiste fecundación en? in vitro, Vamos bueno, vamos a ir aclarando los puntos, por favor. Entonces, sí, esa es muy inseminación importante entender que este proceso, artificial. en el donde uno atiende a una pareja, dos personas que quieren tener un bebé, involucra un equipo que es multidisciplinario, porque tiene médicos, biólogos, anestesiólogos, genetistas, etcétera. Pero digamos, los dos pilares son el especialista en fertilidad clínico, el ginecólogo con formación en fertilidad, y el biólogo de la reproducción. Entonces, lo bueno de esta entrevista es que estamos, si se quiere, las dos partes fundamentales del equipo multidisciplinario del tratamiento de la paciente infértil. Yo creo que Alfredo, que es un médico con muchísima experiencia, es un honor para mí trabajar con él. Hace muchísimos años lo hago, porque de verdad me encanta trabajar con la gente de Fertilab, gente de altísima calidad profesional y humana. Creo que él nos puede hablar de esa primera parte de la selección de esos tratamientos. Porque como te Por favor. explicaba, la mayoría de los pacientes se resuelven con procedimientos de baja complejidad, como la inseminación. Ujú. Sí, fíjate algo importante, Ernesto. O sea, definitivamente las tasas de infertilidad en la población, en nuestra población,
están alrededor del 10 al 15%. O sea, realmente la gran mayoría de las parejas al año de relaciones frecuentes logran el embarazo. ¿Okay? O sea, el 85% de las parejas logran en ese primer año de relaciones frecuentes, logran su embarazo. Dentro de ese 10-15% que no logran el embarazo es que entonces podemos hacer el diagnóstico de infertilidad. Y lógicamente lo importante es que esa pareja, cuando ve que al año no ha logrado la concepción, es acudir a un especialista pues que tenga cierta destreza con la parte de fertilidad, o sea, ginecólogos formados en el área de fertilidad, para que entonces hagan lo que se llama el estudio de la pareja infértil, ¿no? Ese estudio de la pareja infértil va a evaluar al hombre y va a evaluar a la mujer. Aunque son, o sea, nosotros conocemos que pues en la unión, o sea, es algo como que se ve como, la pareja se ve como un ser, en este caso, porque pues sin la pareja no podemos tener al bebé, hay que estudiarlos de forma independiente, ¿no? Entonces, una vez que se estudia la pareja, uno puede eventualmente hacer un diagnóstico y seguir un proceso adecuado a cada diagnóstico, lógicamente, ¿no? Si nosotros hacemos el estudio de esa pareja infértil y desarrollamos que esa pareja pues está realmente, los exámenes más importantes, como serían el estudio de las trompas en la mujer, estudios hormonales en la mujer y el estudio del espermograma en el hombre, y todos esos exámenes están normales, uno pudiera hacer lo que se llaman relaciones programadas. Las relaciones programadas son relaciones, o sea, son procedimientos simples, sencillos dentro de lo que es el ámbito de fertilidad, y consiste pues en poner a la pareja a tener relaciones en el momento que se está dando pues esa ovulación, para que al tener las relaciones sexuales pues esa pareja pueda quedar embarazada, ¿no? ¿Cómo sería, perdón, cómo sería ese método? Bueno, ¿Cuál sería la receta? Por favor. Claro, realmente hay, por decirte, como recetas múltiples, en el sentido que esas relaciones programadas se pueden hacer con inducción de la ovulación, pueden hacerse de forma natural, o sea, ¿qué quiero decir? Que no se le da ningún tipo de medicación a la paciente, y se espera el momento de la ovulación con un seguimiento ecográfico, y entonces pues en ese momento se asiste a la pareja para comentarle, bueno, en tal momento vas a ovular, entonces se la puede también medicar para que ovule y entonces mantenga relaciones en casa. Siempre tratamos de que ese tipo de procedimientos pues sean lo menos invasivos, en el sentido de no poner un horario estricto, porque bueno, a lo mejor la primera vez puede ser exitoso, pero ya después el hombre tiende a cansarse que le impongan un momento o una norma, ¿no? Entonces hay que ser muy cauteloso en ese sentido, para poder ayudar a la pareja, ya que muchas de estas parejas van a poder lograr, si diagnosticamos que las partes más importantes están dentro de lo normal, van a quedar embarazadas con simplemente poderlas ayudar a tener relaciones en el momento que están ovulando, ¿no? Okay. Cuando ese paso no se logra, ¿okay? Entonces uno avanza como en lo que se llama una escalera de fertilidad, haciendo tratamientos un poco más difíciles, ¿no? O sea, no quiere decir que sean más difíciles como tal, sino que involucran entonces pues a otro tipo de tratamientos, ¿no? Un poco más de complejidad, tal vez. Exacto. En este caso pudiésemos hacer lo que se llaman las inseminaciones intrauterinas, que es muy parecido, la preparación de la paciente puede ser parecido a cómo se hace en las relaciones programadas, pero en este caso el hombre tiene que dar una muestra mediante masturbación en el laboratorio, para que esa muestra sea procesada y después sea colocada dentro del útero de la mujer, ¿okay? Bien sea, esa muestra puede ser o sea, heteróloga, o sea, que sea que sea del esposo, homóloga, o que sea heteróloga de un donante, pues porque en ese caso determinamos que pues el hombre está zospérmico, o sea, no tiene espermatozoides, o en caso de hacer la inseminación en una pareja homoparental, ¿ok?
¿Ok? Perdón, Alfredo, cuando hablas de procesar la esperma, hay un proceso, ¿a qué se refiere eso? ¿Hay un proceso de selección de los espermatozoides? ¿Qué se Sí, hace antes de la inseminación? Sí. ok, eso, bueno, ahí es donde interviene entonces el laboratorio, hay un Claro. andrólogo que se encarga de evaluar la muestra y de prepararla. Ok, hay que preparar mediante pues, una serie de métodos que realizan Después en nos el habla Rosales de laboratorio. eso entonces. Ok. ¿Cómo no? Exactamente. Ok, entonces se prepara esa muestra y al preparar esa muestra, pues ya se capacita el espermatozoide, los espermatozoides que son aptos para, pues, no solamente en cuanto a normalidad, sino también en cuanto a movilidad, para que, pues, entonces, cuando uno hace la inseminación, tenga los mejores espermatozoides para que se pueda dar la fecundación. ¿Está claro? Entonces, si eso no resulta, o sea, si en esa escalera de fertilidad, lógicamente, no es algo estricto que yo hago una inseminación y si no la logro voy directamente al paso siguiente, se dice que uno puede hacer un aproximado de 3 o 4 inseminaciones Intentos. artificiales, intentos, igualmente antes de ir a la inseminación se pueden hacer 3 o 4 ciclos, hasta 6 ciclos de relaciones programadas, y si no se logran las relaciones programadas y no se logran las inseminaciones, entonces se va a lo que se llama las técnicas de alta complejidad, como sería en este caso la fecundación in vitro, que es lo que te estaba comentando el doctor Rosales. Bien, en ese punto volvemos con Rosales. Claro, en ese Sí. punto es importante aclarar que lógicamente en el estudio de la pareja infértil, tú puedes ya catalogar una pareja que va directamente a un proceso de fecundación in vitro, bien sea porque el conteo espermático esté muy por debajo de lo normal, ¿ok? Bien sea porque la pareja, la mujer las trompas las tiene obstruidas, entonces lógicamente no puede ocurrir la unión del óvulo espermatozoide en la trompa, como puede ocurrir en las pacientes que no la tienen obstruida mediante relaciones programadas o mediante inseminaciones. Entonces, en esos casos hay que pasar directamente a un procedimiento de fecundación in vitro. Entonces, de acuerdo a eso, pues hay diferentes, en el laboratorio de fertilidad, de fecundación in vitro, pues hay diferentes que se pueden hacer de acuerdo a la complejidad o a la dificultad del hombre para poder hacerse la fecundación in vitro. Entonces, en algunas ocasiones, en los hombres que tienen un conteo extremadamente bajo, hay que ir a una inyección intracitoplasmática de espermatozoides, o eventualmente si hay asospermia, hay que hacer una biopsia testicular para obtener los espermatozoides del testículo, o si hay una asospermia obstructiva, hay que obtenerla del epididimo mediante una biopsia. O sea, hay varias escalas, y bueno, ahí es donde empiezan a intervenir pues otros especialistas, como es el urólogo formado en fertilidad, y etcétera.